Soy hijo de don Plinio Suaznávar y doña Carmen Pastrana, él originario de San Cristóbal Las Casas y Carmen originaria de Tapilula. Mi padre trabajaba como maestro rural en esa zona del estado de Chiapas, allá por los años 40. Ahí conoció a doña Carmen, se hicieron rápidamente novios y rápidamente don Plinio le propuso que se casaran. Fue a hablar con Efraín Pastrana, quien le negó rotundamente, en virtud de ese oficio que mi padre poseía, le negó la mano de su hija. En consecuencia, don Plinio no tuvo otro remedio más que realizar lo que para entonces era una costumbre habitual: robarla. En 1946 vine al mundo en las calles de Brasil 94, de Brasil 94, en el centro de la Ciudad de México. Entonces el centro estaba constituido fundamentalmente por el barrio de Tepito y La Lagunilla. Y la vecindad en la que encontró habitación mi padre daba en la esquina de Brasil y el Órgano, de tal suerte que las accesorias que usaban las prostitutas en la calle del Órgano daban hacia la vecindad donde nosotros vivíamos, y los hijos de ellas hacían su vida familiar hacia adentro de esa vecindad, y la vida profesional de estas señoras las hacían hacia la calle del Órgano. En ese ambiente y en ese barrio nací, y en ese barrio empecé a crecer y empecé a conocer el centro de la Ciudad de México. La tía Margot, la tía Ofelia, la tía María y la tía Esperanza. Con ellas mi padre me dejaba encargado por las mañanas y en las noches pasaba por mí para irme a dormir con él en la vecindad de Brasil 94, donde él vivía. En ese ínter, las tías se encargaron de llevarme a la escuela, de procurar los beneficios que todo niño entonces debía tener. Y recuerdo que me iba con mis amiguitos a la Parque de Santo Domingo, allí donde ahora están los arcos en donde trabajan los llamados evangelistas. Mi padre era un hombre, era un aficionado a la literatura. Le gustaba escribir poesía. En consecuencia, sus amigos eran gentes escritores, eran gentes de la bohemia, se decía entonces, que les gustaba tocar la guitarra y decir versos, y se reunían en la casa todos los fines de semana a conversar en torno a las lecturas que habían tenido durante toda la semana. Yo fui especialmente comisionado, por decirlo así, con la tía Margot. Ella fungió como mi madre en virtud de que doña Carmen murió cuando yo apenas tenía 1 año y medio de edad. Entonces la hermana de mi padre, la tía Margot, fungía medio día como mi madre. Ella me daba de desayunar, me llevaba a la escuela, me ponía ropa limpia, me bañaban, me peinaban y me llevaban a la escuela. Mi padre me recogía a media tarde y nos dirigíamos hacia su cuarto en aquella vecindad, no sin antes hacer una escala técnica, así se decía, en el bar Berlín, que estaba en la esquina de Perú y Brasil. Ahí me sentaban en la barra, me compraban un refresco del Valle y mi papá jugaba dados. Así fue como en la preparatoria, uno de los maestros de dibujo técnico, me vio dibujar y me dijo: Suaznávar, usted debe ir a San Carlos. Y empecé a recorrer el patio y en cada uno de los arcos, en los espacios
que deja cada uno de los arcos. Había una reproducción, tomadas del original, maravillosas copias de las esculturas de Miguel Ángel, del día y la noche, la tumba de los Médicis. El escenario era magnífico, conmovedor, convincente, y desde luego que me sedujo a tal extremo que decidí en ese momento precisamente ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pero cuando me di cuenta de la exigencia académica de la escuela, renuncié al trabajo y me dediqué todo el tiempo a la escuela. La escuela era de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 7:30 de la noche. Era el horario oficial, aunque muchas veces, casi todos los días, nos quedábamos en los talleres hasta las 10 o 11 de la noche. Los jóvenes estábamos muy indignados y en 66 tomamos la escuela para exigir el retiro del entonces director Arellano Fischer. Él perteneció a una generación muy interesante en la escuela, la generación que se llamó Grupo 65, donde confluyeron una serie de jóvenes estudiantes de arte en ese momento, inquietos, que lograron transformar e inquietar la escuela para su transformación de sus planes de estudio. Y en 68 se nos atraviesa 68, como una piedra en el camino, como diría Jorge Macías, y tropezamos con él. Caímos de frente y al caer nos encontramos al país. A un país que requería, que exigía modificaciones, no solamente en el estrecho ámbito académico de las universidades, sino en general en el entorno del país. Desde que fui estudiante, tuve la suerte de formar parte de una generación de gente muy inteligente, de gente muy entusiasta y de gente en serio estudiante del arte. Otros ya son multimillonarios, en este tiempo estaban muertos de hambre. Aquí está Melesio Galván, Fernando Villegas, Mario Monterrubio, Crispín Alcázar, que ya murió, Enrique Carvajal, alias Sebastián, Arnulfo Aquino, Elí Lozano, Margarita Castillejos, chiapaneca, Federico Ayala Radillo, Agustín Martínez, Márgara Mendiola, Manuel Suaznávar, el maestro Antonio Cruz. De tu generación, Sebastián. Un viaje que hicimos a Barra de Cazones, en Tamaulipas. Tuve la suerte de tener maestros maravillosos, como fue el maestro Luis Nishizawa, como fue Francisco Moreno Capdevila, como fue Antonio Rodríguez Luna, como fue Alberto Híjar en la parte teórica, y bueno, maestros de primerísimo orden, ¿no? Era una familia típicamente chiapaneca, coleta. Las tías además rentaban algunos cuartos para jóvenes estudiantes chiapanecos que estudiaban sus carreras profesionales allá en México. De tal modo que en la casa se hablaba chiapaneco, se comía chiapaneco y llegaban los periódicos con 4 o 5 días de retraso, pero se podían comentar los chismes políticos en la sobremesa. Chiapas siempre estuvo muy cerca de mí desde mi infancia, desde mi primera infancia, con mis 2 padres y mis 4 abuelos y toda mi estirpe chiapaneca. De tal modo que cuando regresé de Europa en 1982, que recibí la beca en 1981 y estuve 81-82 en Europa, cuando regresé a México, me di cuenta que ya no podía vivir en el Distrito Federal, menos en el barrio de La Lagunilla. Como venía yo con el aliento de lo que había hecho en Europa, que era una pintura así como de un surrealismo romántico, si se me permite la expresión, seguí dibujando a lápiz sobre papel blanco. Hice una serie de dibujos hiperrealistas que bueno,
me empezaron Fue lo primero que hice aquí en Chiapas y los comercialicé rápidamente. Y poco a poco me empecé a dar cuenta del color, de la luz, del espacio abierto. En México vives en pequeños espacios, en cuchitriles, en departamentos, en medio de cientos de gentes que te atropellan. Para los que hayan tenido la oportunidad de platicar con él, habrán visto que es un gran conversador, tiene una capacidad narrativa impresionante y eso se ve en su pintura. Cualquier cuadro que queramos ver de Manuel Suaznavar nos está hablando de mitos, de leyendas, de historias, de cosas que han sucedido en Chiapas. Entonces yo me di cuenta que en Chiapas teníamos todavía el espacio abierto, la luz del sol, el aire puro, tradiciones e historia que me enriquecían. Me eché un clavado a la historia de Chiapas. Empecé a estudiar la historia de Chiapas más concienzudamente, a buscar mis antepasados en la historia de Chiapas. Pero creo que si algo le podrá dar un acercamiento más directo con la comunidad, con su entorno, con la tierra que él ama, que es Chiapas, es obra muralística. Y aquí empecé a pintar, ya con este lenguaje nuevo, con este lenguaje que ahora he desarrollado ampliamente, que he logrado construir una especie de estilo, si se puede decir así, es decir, una cierta forma que me identifica plásticamente hablando y que le ha dado a mis obras una presencia y un aire, un aroma chiapaneco. Es heredero de la técnica de José Clemente Orozco. En los muros del Colegio de San Ildefonso, Orozco deja unas caricaturas donde hace crítica a la sociedad de aquel momento, pero mucho más alegres son las de Manuel. Las de Orozco son un poquito ácidas, tristes, resentidas, y Manuel no, Manuel es muy festivo. El primer cuadro que pinté en Chiapas se llama Las Dos Esperanzas y estuvo en la exposición que se llamó La Fridomanía. Viajó por varias partes del mundo, en Europa y a Estados Unidos. Lo conozco cuando estuvo él se llamaba constructivista. Fue un grupo del 65 que empezaron a hacer la ruptura entre la escuela mexicana y la geometría y la abstracción que se presentaba. Entonces tiene unos dibujos y unas serigrafías fantásticas. Podría decirte, remitirme a Yellow Submarine, a la época de los Beatles, de Yellow Submarine. Luego tiene una etapa geométrica abstracta y luego el brinco otra vez a lo figurativo. De tal manera que cuando me ofrecen pintar la historia de Comitán, la historia de los hombres de Comitán, pues fue una oportunidad extraordinaria, ¿no? Porque imagínate que son de esos momentos en la vida que pocas veces se presentan cuando tienes la gran oportunidad profesional. Específicamente en el caso del mural de Comitán, él plantea una composición muy diferente a los murales tradicionales que han caracterizado a la Escuela Mexicana de Pintura. Manuel plantea a un Belisario Domínguez no como un héroe acartonado, sino como un adalid de las causas libertarias, de las libertades civiles, de la defensa de la libertad de expresión. Ese mural describe la historia de los hombres de Comitán en el devenir de su región, desde la cultura prehispánica, desde la aparición del Popol Vuh. Y lo hace poniendo y componiendo a través de una serie de cuadros, de escenas, el sentido de la opresión política que se vivía en ese momento y el mensaje liberador del prócer civil de Comitán. Esto es magnífico porque además él se apoya, tal vez, según mi parecer, en buena parte de la cultura popular. Me refiero, por ejemplo, a los cómics. Ahí
Belisario Domínguez es un héroe de carne y hueso, pero también es el héroe que todos soñamos. A partir de ese momento hasta propiamente la Revolución Mexicana, pasando por las distintas etapas de la consolidación de la sociedad prehispánica, la conquista, y después de la conquista, la reforma y el Segundo Imperio, y después la revolución, la traición a Belisario. Por otro lado, en una de las partes de ese tríptico están los enemigos, están los obispos perversos, está la clase política corrupta y del otro lado está la ciudadanía, el pueblo que lleva a su adalid de la libertad, de la democracia, a que su elección no haya sido en vano, que su incineración, que su sacrificio no haya resultado infértil. Por el contrario, cuando uno aprecia la composición, la enseñanza que queda, una enseñanza estética y a la vez una enseñanza moral, es la fuerza de la libertad. Pintar un mural es como para un cineasta hacer una gran superproducción. Es como para un arquitecto la oportunidad de construir un mega edificio. Sí, son las grandes oportunidades profesionales. Detiene un momento o un instante del universo y lo fija. Eso parecería un estatismo, pero es un estatismo por la vía de la paradoja, porque hay un gran movimiento en lo contenido en la composición. Los personajes toman el papel que tuvieron en su lugar histórico y se acercan a nosotros para decirnos, esto es así, esto fue de otra forma. Estando aún en Obra Negra, nos convocaron a un grupo de artistas plásticos para decorar con pintura mural este edificio. A mí me tocó pintar el faldón que se encuentra a mis espaldas, con un tema absolutamente libre. Decidí en ese entonces hacer una pintura que evocara lo épico, lo mágico, lo mítico de la cultura en Chiapas. Vivan los sueños es eso, es el anhelo de cómo se construye una cultura. Los sueños quizás representen la forma más liberadora de la cultura. Si hay sueño, hay arte. Sin sueño no existe arte. Manuel lo que nos quiere decir es ese poder liberador, ese poder mágico, esa potencia creadora que tienen los sueños. Cada uno de estos personajes representa alguno de los símbolos que configuran nuestro perfil cultural, nuestra personalidad cultural. De ese modo, vemos la unidad nacional representada en la bandera, vemos también el águila ya sin corona, la vemos como un símbolo de la guerra de independencia. Manuel nos expresa ahí un ánimo casi religioso de conjuntar a la comunidad y plantearnos sus ilusiones, sus anhelos, sus realizaciones, pero también sus frustraciones. Es un mundo completo. A veces me recuerda, con su estilo personal, que él ganó desde muy temprana edad, pero me recuerda las composiciones de los trabajos del Bosco. El mural tiene la característica que se percibe en un solo impacto visual, se percibe la totalidad de la obra, su sentido y su dinámica. Se consideraron aspectos como la circulación peatonal, se consideraron aspectos como la iluminación del lado derecho, la iluminación natural que soporta el mural desde el lado derecho, se consideraron aspectos de la distancia que hay entre el espectador y la obra. Ahí está el mundo de las pesadillas, de lo que nos atemoriza, el mundo de lo que nos revitaliza, la alegría fecunda de vivir, está el deseo sexual, está el amor, el erotismo, están los cielos y los colores y el paisaje natural de Chiapas. Eso es para mí y creo que está en un lugar muy digno, porque además está acompañado de otros autores chiapanecos que son también dignos y admirables. En la primera parte, que es esta, se conmemora el 14 de septiembre de 1824 como la fecha en la que se realizó el plebiscito que autorizó a las autoridades de entonces a incorporarse a la gran nación mexicana. El siguiente, en el mural que se encuentra del
en el opuesto, se representa el momento en el que Emilio Rabasa traslada los poderes a esta ciudad desde San Cristóbal Las Casas. Es uno de los momentos culminantes de la historia de esta ciudad. También aparece en el centro, como ya hemos dicho, la figura de Joaquín Miguel Gutiérrez Ecuestre, que deja vernos una perspectiva aérea de la grieta magnífica del Cañón del Sumidero. Este mensaje, como lo he platicado, tiene que ver con los tonos políticos del liberalismo, con la construcción de una ciudad, con los valores cívicos, las virtudes ciudadanas. Con él empecé, más bien continué una labor que había empezado ya con los murales de Comitán. Después hice el mural de la lo que era el edificio de la CNC, hoy el Museo del Café. Y esta fue mi tercera experiencia mural. Manuel tiene 50 años cumplidos de hacer pintura de caballete. La pintura de caballete es el espacio más íntimo, más personal. Es la obra estrictamente de autor de él. Aquí no responde a un interés histórico o social o político, o a un interés pedagógico o educativo. Responde a los intereses más íntimos que salen de su alma. Él se nutre de la poesía, él es un gran poeta de la imagen. Su paleta de colores es la expresión viva de la gran poesía, de la gran literatura de Chiapas, de sus artes. Él empezó a defender, o a criticar, mejor dicho, el que le llamáramos a Real Academia de la Lengua Frailescana, a una organización que está en el corazón de una zona que había sido también el corazón de una rebelión armada. No es posible que en un pueblo liberal, de rancia tradición liberal, ahora nos vengan con que ya hay una real, es decir, vinculada a la realeza, vinculada a la monarquía. ¿Cuál monarquía? Alguien por ahí dijo, bueno, que se llama entonces Real Academia de la Lengua Frailescana. No hay reales en Chiapas ni en México. Entonces Jorge Luis fue el que dijo, bueno, si no es real, que sea real. Y a todos nos pareció muy bien. Pero fue Manuel el que le bautizó a esta organización. Al principio, desde luego que muy difícil, ¿no? No tenía mercado. Tuve que trabajar de empleado por ahí en algunos lugares, ¿no? Y tuve que hacer actividades aleatorias. Pero poco a poco las fui dejando. Mi objetivo siempre fue dedicarme a las pinturas exclusivamente. Y afortunadamente lo logré. Las artes no es una escalera en la que vas constantemente en ascenso. Hay ocasiones que vas en ascenso y luego es necesario bajar 4 escalones más para volver a subir, y así vas paulatinamente. No es un proceso, no es un proceso constante y sin tropiezos. Se tienen tropiezos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, hay momentos de veda en la inspiración, llamémoslo así. Hay momentos que te paras y lo intentas y no sale nada. Y lo vuelves a intentar y muchas veces duran semanas. Por eso nos satisface mucho celebrar este acontecimiento en un recinto como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, sede de los más importantes acontecimientos de nuestra vida cultural y artística, y que el día de hoy, felizmente, nos permite acoger este merecido homenaje a un artista del color y de la imagen que nos llena de orgullo. Este lugar donde han pasado grandes autores, tanto de la plástica, de la danza, de la música, se han presentado grandes libros. Es un gran honor, me siento muy orgullosa de participar en estos 50 años de pintura de caballete. Porque en Chiapas lo que necesita, sí son artistas, pero también artistas que además de talento, de creatividad, tengan valor. Eso de repente no ocurre, pero Manuel, hoy que celebramos sus 50 años, demuestra que sigue siendo posible. Todos los murales que he hecho, todas las pinturas que he hecho, invariablemente le imprimo el mejor de mis esfuerzos. Por eso cuando se hace el parangón
con que la pintura, tus pinturas suelen ser como tus hijos, no exageran. De alguna manera es cierto. Porque primero la pintura la concibes, ¿no? Después la haces crecer, la ves crecer, le vas imprimiendo lo mejor de ti, le vas dando todo lo que tú sabes, todo lo que tú tienes, todo lo que has aprendido, se lo vas depositando en ello. Finalmente, cuando lo ves ya maduro, lo bajas del caballete y se va. Exactamente como un hijo. Así se trata un hijo, así se trata el arte.